Play this audio clip and do not push pause. There is going to be blank space on the audio to give you time to read the article. Actividad número 14. Primero tienes 4 minutos para leer la fuente número 1. Deja de leer. Ahora pasa a la fuente número 2. Tienes 2 minutos para leer la introducción y las preguntas.
Ahora escucha la fuente número 2. Fueron muchas las culturas que formaron parte de la época prehispánica en América. Sin embargo, son muy pocas las que hoy en día siguen vigentes. Uno de los casos es el del pueblo tarahumara, que se encuentran asentados en las montañas del estado de Chihuahua, al norte de México, y que son muy conocidos a nivel mundial por haber preservado una estructura social propia, lejos de la influencia de los modelos occidentales. Para empezar, es muy importante que cada uno sepa el lugar que ocupa dentro del seno familiar y de acuerdo con este, hay palabras que se pueden o no utilizar, dejando así en evidencia una clara relación entre la semántica y la jerarquía familiar. Por ejemplo, mientras el padre utiliza dos palabras diferentes para referirse a sus hijos y a sus hijas, la madre solo utiliza una en ambos casos. Y lo mismo sucede al revés, donde cada uno de los hijos utiliza un nombre diferente para el padre, pero usan uno solo para referirse a la madre. Otra de las características destacadas del pueblo tarahumara es el respeto a las personas y a la vejez. Esto es fundamental dentro de la filosofía rarámuri, que es la practicada dentro de esta cultura. Al estar alejados de la influencia occidental, su gobierno lo ejercen ellos mismos y el gobierno consiste principalmente de un gobernador al que ellos denominan siríame, que siempre está acompañado de mandaderos, que son quienes se encargan de ejecutar y llevar a cabo las órdenes y proyectos del gobernador. La religión que practica el pueblo tarahumara es una especie de mezcla entre la espiritualidad, que es parte de ellos desde sus orígenes, y las tradiciones que fueron inculcadas por los jesuitas durante las misiones. Como parte de sus festividades se encuentran la danza y la ofrenda, y es así como los tarahumaras piden perdón por sus acciones, dan gracias por la cosecha o los bienes recibidos y ruegan para obtener los beneficios de la lluvia. El líder espiritual es el chamán, quien también ejerce funciones de médico para ayudar a las personas que tienen ciertos padecimientos. Resulta muy complicado entender los conceptos que tienen que ver con el universo y la religión, porque están profundamente mezcladas ideas paganas con católicas. En este sentido, y tomándolo como ejemplo, podríamos decir que Dios, para los tarahumaras, es una especie de fusión de Cristo con Onoruame, el creador del mundo. Las ideas del bien y del mal están muy arraigadas a la cultura tarahumara y se encuentran presentes en prácticamente todos los aspectos de su vida. Ahora tienes un minuto para empezar a responder a las preguntas para esta actividad. Después de un minuto, vas a escuchar la grabación de nuevo. Ahora escucha de nuevo. Fueron muchas las culturas que formaron parte de la época prehispánica en América. Sin embargo, son muy pocas las que hoy en día siguen vigentes. Uno de los casos es el del pueblo tarahumara, que se encuentran asentados en las montañas del estado de Chihuahua, al norte de México, y que son muy conocidos a nivel mundial por haber preservado una estructura social propia, lejos de la influencia de los modelos occidentales. Para empezar, es muy importante que cada uno sepa el lugar que ocupa dentro del seno familiar y de acuerdo con este, hay palabras que se pueden o no utilizar, dejando así en evidencia una clara relación entre la semántica y la jerarquía familiar. Por ejemplo, mientras el padre utiliza dos palabras diferentes para referirse a sus hijos y a sus hijas, la madre solo utiliza una en ambos casos. Y lo mismo sucede al revés, donde cada uno de los hijos utiliza un nombre diferente para el padre, pero usan uno solo para referirse a la madre.
Otra de las características destacadas del pueblo tarahumara es el respeto a las personas y a la vejez. Esto es fundamental dentro de la filosofía rarámuri, que es la practicada dentro de esta cultura. Al estar alejados de la influencia occidental, su gobierno lo ejercen ellos mismos y el gobierno consiste principalmente de un gobernador al que ellos denominan Siriame, que siempre está acompañado de mandaderos, que son quienes se encargan de ejecutar y llevar a cabo las órdenes y proyectos del gobernador. La religión que practica el pueblo tarahumara es una especie de mezcla entre la espiritualidad, que es parte de ellos desde sus orígenes, y las tradiciones que fueron inculcadas por los jesuitas durante las misiones. Como parte de sus festividades se encuentran la danza y la ofrenda, y es así como los tarahumaras piden perdón por sus acciones, dan gracias por la cosecha o los bienes recibidos y ruegan para obtener los beneficios de la lluvia. El líder espiritual es el chamán, quien también ejerce funciones de médico para ayudar a las personas que tienen ciertos padecimientos. Resulta muy complicado entender los conceptos que tienen que ver con el universo y la religión, porque están profundamente mezcladas ideas paganas con católicas. En este sentido, y tomándolo como ejemplo, podríamos decir que Dios, para los tarahumaras, es una especie de fusión de Cristo con Onoruame, el creador del mundo. Las ideas del bien y del mal están muy arraigadas a la cultura tarahumara y se encuentran presentes en prácticamente todos los aspectos de su vida. Ahora termina de responder a las preguntas para esta actividad. Time is up. Go click Submit on the Edge Elastic now.